Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias al doctor Salgado por la presentación. El día de hoy vamos a iniciar con el bloque de trauma y corresponde lo que es reanimación en el paciente con trauma. Algo para iniciar, y es que esta presentación se basa en una revisión bibliográfica, en el estudio de ciertos documentos acerca del tema, y es importante definir pues que lo que se va a mencionar no es la verdad absoluta, y que por el contrario esto contiene mucha lectura crítica, mucha interpretación personal, que pues obviamente puede llegar a generar algo de debate con relación a los puntos de vista y que pues finalmente es lo que enriquece este tipo de presentaciones. Vamos a iniciar con un caso clínico: paciente masculino, 45 años, sin antecedentes personales, sufre accidente de tránsito en calidad de peatón versus moto. Al ingreso al servicio de urgencias, pues es trasladado por el personal de atención prehospitalaria, ingresa somnoliento con isocoria normorreactiva, ingurgitación yugular, tiene estigmas de haber presentado trauma cerrado de tórax y abdomen, no hay un sangrado externo evidente y no hay deformidad en extremidades. Durante la valoración del paciente, el paciente empieza a no responder a estímulos, se verifica el pulso, el cual está ausente, y se define que el paciente presenta parada cardíaca. Se inician entonces compresiones de alta calidad, 32, se verifica ritmo de paro, evidenciando actividad eléctrica sin pulso, por lo que se decide darle continuidad a las compresiones de alta calidad. Se inicia adrenalina cada 3 minutos, se decide asegurar vía aérea y se comienzan a considerar causas del paro en el contexto pues, del trauma, HSIT. A los 8 minutos de reanimación se solicita radiografía de tórax portátil por sospecha de un neumotórax a tensión. A los 10 minutos se realiza un FAST, el cual es negativo, y finalmente el paciente, después de 20 minutos de reanimación de alta calidad, fallece. Este caso clínico iremos discutiendo durante el desarrollo del tema, pues las características de lo que es la reanimación en el paciente con trauma, pero es un caso clínico que aún ocurre en nuestros servicios de urgencias. Aún hay una mentalidad hacia la reanimación de este tipo, y aunque digamos que según los algoritmos el algoritmo de la AJA de reanimación del paciente se hizo todo con alta calidad, pues vamos a mirar cuáles son las diferencias que existen con relación a este tipo de pacientes en el contexto de trauma y las diferencias que hay pues, con el paciente que hace parada cardíaca pero que es de causa médica. Entonces, lo primero que nos preguntamos es por qué falleció este paciente. Lo primero es hablar de la importancia del trauma, y me gustaría mostrar 3 diapositivas que generalmente se presentan o que presento cuando hablo de este tema de trauma, que me parecen bastante importantes y bastante llamativas. Lo primero es que podemos ver que la mortalidad por trauma es bastante grande, e incluso si nosotros comparamos la mortalidad por trauma, es mucho mayor de lejos que la mortalidad que ocurre en pacientes, por ejemplo, que tienen VIH, SIDA, tuberculosis y malaria juntos, que son patologías prevalentes en nuestro medio. Además, recordemos que el trauma presenta una distribución trimodal de la muerte, teniendo 3 picos de mortalidad. Uno que ocurre de forma inmediata, y es la mayoría de pacientes que se van a morir cuando hablamos de la mortalidad en trauma. Uno que ocurre horas después del evento, y otro que puede ocurrir días a semanas, que es la menor proporción con relación a la mortalidad y que se debe a complicaciones como procesos infecciosos, falla multiorgánica, etcétera. Hay que tener presente que los pacientes que se mueren en esos 2 primeros picos, pues son los que abarcan cerca de un 60-70%, y que los pacientes que no murieron de forma inmediata, pues son los que nos van a llegar al servicio de urgencias, y es donde nosotros tenemos que entrar a darle el manejo con intervenciones específicas que pueden mejorar los desenlaces del paciente. Finalmente, esta es una gráfica bastante importante, y es que la hemorragia en un casi 70% de los casos es la principal causa de muerte temprana en los pacientes que sufren trauma, seguido por trauma craneoencefálico. Eso es muy importante que lo tengamos en la mente, porque, como vamos a ver, es hacia allá donde van dirigidos nuestros esfuerzos terapéuticos. Otros datos estadísticos que son bastante relevantes: si nosotros observamos la sobrevida en el paciente que hace paro cardíaco de origen médico,
Obviamente la literatura puede diferir, pero hasta un 20% de esos pacientes pueden sobrevivir. Es claro que si los pacientes se presentan con un ritmo de paro desfibrilable, cuando presentan este paro cardíaco, pues tienen más chances de sobrevivir. Ahora bien, si nosotros vamos a ver la sobrevida en el paciente que hace paro cardíaco y que es de origen traumático, vemos que es considerablemente menor. Hay reportes de hasta el 7%, que son como el dato más consistente. Hay datos que reportan hasta el 1%, dependiendo de las unidades o de las instituciones que reporten esos fallecimientos. Y en el último tiempo se ha visto, digamos que con la mejoría o el mejor entendimiento de las características fisiopatológicas del paciente que hace paro en trauma, pues hemos venido viendo que la sobrevida ha mejorado. Sin embargo, pues no llega a alcanzar la sobrevida, por ejemplo, del paciente médico. Hay unos escenarios de unas patologías que son potencialmente reversibles, que generan el paro cardíaco, que tienen una mejor sobrevida que otros escenarios. Por ejemplo, pacientes con taponamientos cardíacos se ha visto que pueden llegar hasta tener una sobrevida del 20%, y cuando comparamos trauma cerrado versus trauma penetrante, vemos que los pacientes con trauma penetrante tienen también una mejor sobrevida, alcanzando cifras de hasta el 15%. Hay una alta tasa de secuelas neurológicas en aquellos que sobreviven, y además de eso, hasta un tercio de los pacientes que presentan paro cardíaco traumático extrahospitalario van a morir antes de llegar al servicio de urgencias. Hay que recordar que la mayoría de la literatura pues habla y datos de lo que ocurre a nivel extrahospitalario, pues es donde los pacientes van a fallecer en su mayor medida. Entonces tenemos que el paciente que presenta paro cardíaco de origen traumático sobrevive menos, tiene mayores secuelas neurológicas, y un tercio solamente va a llegar al servicio de urgencia, donde también sus desenlaces van a ser fatales. Con base en esto, entonces se venía manejando un concepto que incluso hoy en día también se tiene en la mente, y es que el paciente traumatizado que hace paro no se reanima. Afortunadamente esto ha venido cambiando a través del tiempo, y hemos podido ir cambiando este paradigma, haciéndolo prácticamente un mito. Esto era antes, digamos, a través de artículos en los que se publicaban, como por ejemplo este, de 1993, me parece un artículo bastante interesante y el título es muy diciente, no solamente con los datos epidemiológicos que les acabo de exponer, sino con artículos como este, que el paro cardíaco traumático prehospitalario, el costo de la futilidad. Y en ese artículo, por ejemplo, nos muestra cómo 138 pacientes evaluados, vemos que 124 pierden los signos vitales en la escena y 14 los pierden durante el transporte, para un total de 138 pacientes. En su totalidad, esos pacientes pues fallecieron, y cuando ellos los llevan a los costos, vemos que por 138 pacientes en 1993, eso acarreó un total de $871,000, que para ellos entonces eran gastos innecesarios para pacientes en los que se iban a practicar intervenciones y medidas que realmente no iban a mejorar la sobrevida. Como les digo, afortunadamente eso iba cambiando. Hoy en día se dispone de literatura, y de la cual iremos desarrollando a través de la charla. Entonces vamos a tocar unos tópicos que me parecen críticos para poder entender cuál es el fundamento de la reanimación en el paciente con trauma. Primero, hay unos aspectos fisiopatológicos, hay unos principios de la reanimación. Me parece que es uno de los mejores algoritmos que podemos tener en la mente para considerar en esos pacientes. A tocar algo de ecografía, es fundamental en cualquier escenario en urgencias hoy en día. Y finalmente, los mensajes para llevar a casa. Lo primero es el algoritmo RCP de la AJA, y yo pienso que eso lo tenemos muy interiorizado, sabemos cada paso al pie de la letra, y cómo es la reanimación a partir del ritmo, que sea fibrilable o desfibrilable. Entonces nos vamos, si se requiere la descarga, las compresiones de alta calidad, eso lo tenemos muy bien interiorizado, pero desafortunadamente en el paciente con trauma esto no lo tenemos que sacar de la cabeza. Durante mucho tiempo hemos encontrado o buscado cuál es la secuencia ideal para reanimar. Esta es la que tradicionalmente se ha utilizado, el ABCDE, como una especie de mnemotecnia que nos ayuda a ir evaluando cada apartado
con, digamos, algunas intervenciones que pueden mejorar los desenlaces del paciente, pero entonces después lo refutamos y decimos, no, la mejor o la secuencia para la reanimación es EAB, entonces después cuando lo metemos con trauma, no, la mejor es XABCDE, pero realmente este es uno de los grandes mensajes, y esto no solamente aplica para el paciente con trauma, y es que la secuencia más acertada de reanimación o de valoración inicial del paciente grave que se presenta al servicio de urgencias es siempre comenzar por lo más grave. Y aquí voy a poner entonces un ejemplo. Tengo un paciente que tiene un EPOC que hace una falla ventilatoria por un broncoespasmo severo. La prioridad de mi reanimación va a ser la vía aérea. Ahora tengo un paciente cardiópata con dolor típico anginoso, hace paro cardíaco, la reanimación y la prioridad va a ser la C. Y entonces, en el paciente que sufre politraumatismo, bueno, vamos a encargar de definir cuál es la prioridad en este paciente. Quiero enfocar y empezar por este esquema. Nosotros pues sabemos de la TLS y la formación que nosotros tenemos a partir de lo que rige este libro, y es la valoración primaria en el trauma. Siempre que nos ingresa un paciente al servicio de urgencias, realizamos una valoración primaria, una valoración secundaria y pues así sucesivamente. Eso mantiene este esquema del ABCDE. La idea de esta valoración primaria es definir la necesidad de intervenciones inmediatas. Esto es muy importante. Trauma, valoración primaria, definir intervenciones inmediatas. Las prioridades del manejo se establecen en función de las características de las lesiones sufridas, como ya mencioné, signos vitales y mecanismo de la lesión. Y otro de los elementos importantísimos cuando hacemos esta valoración primaria en el paciente con trauma es la búsqueda y corrección de patologías que son potencialmente mortales. Y como su nombre lo indica, son patologías que pueden llevar al paciente a paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿por qué es importante definir y tener en mente y descartar estas patologías potencialmente mortales? Porque si nos encontramos un neumotórax a tensión, sabemos que debemos descomprimirlo con una aguja o realizar una toracostomía, con lo que va a mejorar el desenlace del paciente. Si tenemos un neumotórax abierto, entonces un dispositivo que funcione de válvula y finalmente una toracostomía. Si tengo un neumotórax masivo, entonces después de una toracostomía definiremos si es un neumotórax masivo o no, y el paciente será llevado a cirugía. Y con todas las patologías potencialmente mortales, yo tengo una intervención que se realiza de forma inmediata y que me puede ayudar al desenlace del paciente. ¿Qué es lo importante y por qué menciono esto? Porque si estas son patologías que son potencialmente mortales en el paciente con trauma y mi paciente hace paro, pues son patologías que se volvieron mortales. Entonces mis esfuerzos terapéuticos deben ir encaminados a solucionar estas patologías que son lo más probable que llevaron al paciente a paro cardíaco. Entonces este esquema me parece bastante interesante, las causas reversibles de paro cardíaco en trauma, con el acrónimo HOT, la H de hipovolemia. En el 95% de los casos esa hipovolemia es por hemorragia y se presenta hasta en un 48% de los casos. Este es un principio que hay que tener en cuenta, y es que todo paciente con politrauma o traumatizado es hipovolémico hasta que no se demuestre lo contrario. Tenemos otro escenario en el que se presenten trastornos en la oxigenación, se presenta en segunda instancia con un 13%, neumotórax a tensión también en un 13%, y finalmente la de menor prevalencia es el taponamiento cardíaco con un 10%. Entonces, este es el algoritmo que les mencionaba. Tiene un principio similar al del ABCDE, pero me parece bastante interesante, y es a partir del cual pues vamos a guiar lo que resta de la conferencia. Hay unos principios de reanimación en trauma. Entonces, el paciente usted detecta que está en paro cardíaco. Lo primero que usted tiene que definir es si usted va a reanimar o si no va a reanimar. Claro, hasta el momento he dicho que hay que cambiar la mentalidad de que el paciente no se reanima, pero hay unos escenarios en los que el paciente definitivamente y realmente sí va a ser fútil cualquier esfuerzo terapéutico que yo inicie. Lo primero entonces es definir si inicio o paro. Una vez yo defino eso, esto es uno de los principios básicos más importantes. Algunas guías lo incluyen,
Personalmente me parece que si nos lo llevamos en la cabeza como una de las medidas que hay que realizar durante todo el abordaje, podemos perder tiempo, podemos aumentar el número de lesiones que presenta el paciente, pero pues ya iremos discutiendo eso. Segundo principio será entonces difiera las compresiones torácicas, arregle la ventilación, sangrado, arregle la fisiología y una vez usted ha realizado estas intervenciones, defina si continúa o para. Entonces vamos a ir evaluando cada uno de estos principios. Lo primero es definir si yo inicio la reanimación. Y entonces vamos a irnos primero por el lado en el que la voy a iniciar. Y es que hay unas variables que se asocian a mejor pronóstico en el paciente que está en paro y que está en el contexto de trauma. Mecanismo de lesión penetrante, sobre todo si es torácico, en los estudios y en los reportes se ha visto que este tipo de pacientes, digamos que podría ser por las intervenciones que se realizan, tienen un mejor pronóstico. Si el paciente presenta signos vitales en cualquier momento desde el primer contacto médico, si presenta signos de vida en cualquier momento desde el primer contacto médico y sobre todo si los presenta en algún momento durante el ingreso al servicio de urgencias, movimiento espontáneo, esfuerzos respiratorios, actividad eléctrica organizada en el electrocardiograma o si tiene reactividad pupilar. Como menciono, pues la mayoría de los documentos hablan de estos signos de vida, estos cuatro. Podríamos debatir alguno de ellos, digamos, en su rendimiento diagnóstico con relación a la sobrevida. Si el paro cardíaco va a corta o va a poco tiempo de presentar ese paro cardíaco, generalmente menos de 10 minutos, y este que es uno de los más importantes, para algunos de pronto muy discutido, y es la contractilidad cardíaca evidenciada en el POCUS. ¿Qué es importante entonces? De todas estas variables, si el paciente no presenta al menos una de estas variables, la probabilidad de sobrevida es extremadamente baja, generalmente menos del 1%, y es altamente probable que cualquier esfuerzo terapéutico que nosotros hagamos en este paciente, pues no vaya a tener los desenlaces que nosotros queremos. Hay unos espectros en la parte fisiológica del paciente con parada cardíaca que me parecen bastante importantes. Podemos definir 4 escenarios: el paciente que está muerto, definitivamente el paciente que está con actividad eléctrica sin pulso, y obviamente en paro cardíaco, pues decir muerto o actividad eléctrica sin pulso pudiera ser una contradicción. Sin embargo, en este grupo de muerto hablamos es de un ritmo de paro de asistolia, no contractilidad al realizar el POCUS, signos de vida ausentes, pulsos no palpables y pues obviamente sin gasto cardíaco. Este grupo de pacientes, sobre todo cuando se presentan con asistolia, es el de peor pronóstico. Generalmente esos pacientes pues van a fallecer. Los pacientes con actividad eléctrica sin pulso, a pesar de que es un ritmo no desfibrilable, y aunque su pronóstico también es malo, pues es mucho mejor que el de los pacientes con asistolia. Y digamos, la importancia de este gráfico es mostrar que hay un escenario bastante importante que simula una actividad eléctrica sin pulso, que es lo que se denomina una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Si nosotros vemos, hay unos ítems que son bastante importantes y que pueden ser el punto en donde yo finalizo mis esfuerzos terapéuticos de reanimación, o si yo continúo, o si yo inicio ese proceso de reanimación. Como nosotros podemos ver, si nosotros observamos el primer ítem con el gasto cardíaco, en los estados de pseudoactividad eléctrica sin pulso, aún hay algo de gasto cardíaco que es extremadamente bajo. Y prácticamente la pseudoactividad eléctrica sin pulso es simplemente un estado de choque extremo de muy bajo gasto, pero que aún no hay, a diferencia de la actividad eléctrica sin pulso. Y el otro elemento bastante importante que hay que considerar es que en la pseudoactividad eléctrica sin pulso aún hay presente contractilidad miocárdica. Y este paciente, que si yo no constato y yo no verifico que es una actividad eléctrica sin pulso o una pseudoactividad eléctrica sin pulso, tiene mucho mejor pronóstico y probablemente se va a beneficiar de las medidas y de las intervenciones que nosotros podamos realizar. Entonces, ¿qué es la pseudoactividad eléctrica sin pulso? Estado de choque grave en etapa final, y el paciente tiene un gasto que no es detectable mediante la palpación de pulso. Y si yo no soy juicioso, o si yo tengo en la mente que los pacientes en paro cardíaco no se reaniman,
Este paciente se me puede pasar por alto, es un paciente que tiene la oportunidad de tal vez sobrevivir. Con relación a la ecografía en el POCUS, tiene una sensibilidad del 100% para, a partir de detectar la contractilidad miocárdica, definir la sobrevida al alta. Pacientes sin contractilidad miocárdica definitivamente son pacientes que no tienen una sobrevida. Entonces, difiere a las compresiones, sin embargo, hay unos escenarios donde no se va a realizar. Al menos de forma inmediata. Ese es el segundo principio, de diferir las compresiones. ¿Y por qué eso es importante tenerlo en mente? Y es que puede retrasar estrategias de impacto como corregir la hipovolemia, la transfusión de derivados, el manejo del choque obstructivo, si nosotros nos mentalizamos en que hay que comprimir 32 o hacer el algoritmo de reanimación tradicional de la AJA. En pacientes hipovolémicos, como ya se los mencioné, el paciente con politrauma es hipovolémico hasta que no se demuestre lo contrario. Las compresiones pueden elevar la presión intrapericárdica, aumentando la obstrucción, por ejemplo, si hablamos de taponamiento cardíaco o neumotórax a tensión, y en este escenario las compresiones pueden empeorar o generar lesiones torácicas y abdominales adicionales a las que ya existen. Entonces, acá hay 3 estudios bastante interesantes sobre los efectos hemodinámicos y de la reanimación con compresiones en los pacientes que están en choque en el contexto traumático. Estos estudios son modelos en animales. Obviamente, realizar este tipo de estudio en la población humana pues es bastante complejo, pero estos resultados los podemos extrapolar y con esto podemos reafirmar el por qué la importancia de diferir las compresiones. Este primero publicado en el 89, modelo de los efectos hemodinámicos con relación al masaje cardíaco en el choque traumático. Modelo de perros, también el uso de la reanimación cardiopulmonar en el choque hemorrágico, y es el 2019 de la Sociedad Europea de Reanimación con relación a pues, las compresiones torácicas en la sobrevida de modelos animales. Vean esto tan interesante. En este primer estudio del 89, entonces se evaluó la parte hemodinámica con relación al escenario de taponamiento cardíaco. Vemos cómo cuando se inicia la reanimación puede haber un leve aumento de la presión arterial sistólica, pero la diastólica cae. Esa caída de la presión arterial diastólica genera un delta de la presión arterial media de una caída de 4 milímetros de mercurio. Esto nos orienta a que probablemente pueda estarme ahí un día entero dando compresiones, pero esto no va a generar presiones de perfusión al paciente y no va a generar un efecto hemodinámico satisfactorio. Si hablamos en el contexto de la hipovolemia igual, una vez inicia la reanimación, vemos cómo aumenta la presión arterial sistólica, pero la presión arterial diastólica cae con las compresiones, y una vez se finalizan las compresiones y yo empiezo a restaurar el volumen, que viene siendo lo lógico en este escenario, vemos como las presiones tanto sistólica como diastólica aumentan, lo que sí se traduce en un efecto hemodinámico en el paciente. Este estudio, pues, hecho en primates. En este segundo estudio, hecho en caninos, vemos cómo se comparan las compresiones, los líquidos más las compresiones y los líquidos solos en la mejoría de las presiones arteriales medias. Y vemos que cuando nosotros solo damos compresiones en un paciente que está hipovolémico, pues vemos que es el peor escenario con los peores resultados si lo comparamos con los líquidos y las compresiones, e incluso solo con los líquidos. Y cuando vamos a ver la fracción de eyección, mirando gasto cardíaco, las compresiones en un paciente hipovolémico también son el peor, muestran los peores resultados, con unos gastos cardíacos muy por debajo de los objetivos cuando lo comparamos con líquidos o líquidos con compresiones cardíacas. Y cuando en este estudio fueron a mirar los hallazgos patológicos de acuerdo a las intervenciones realizadas, vemos cómo los pacientes que solamente presentaron compresiones en ese contexto de hipovolemia presentaron mayor lesión renal, mayor necrosis hepática, mayor isquemia cerebral y mayor degeneración a nivel de los cardiomiocitos. Finalmente, en este último estudio publicado por la Sociedad Europea de Reanimación, realizado en cerdos, vemos como las solas compresiones torácicas a nivel de presión arterial media tuvieron los niveles más bajos de presión arterial media y no lograron la meta que ellos definieron a partir de 50 como una presión arterial media
que permitiera perfusión en estos animales. Interesante además, pacientes en choque hemorrágico, pacientes hipovolémicos, a los que simplemente se les transfundió, no solamente alcanzaron la meta, sino que tuvieron las presiones arteriales medias más altas. Y cuando se quiso también mirar en el cuarto grupo, si de pronto la mezcla entre compresiones y transfusión, se evidenció que cuando se hacían compresiones también obtuvieron presiones arteriales medias, a pesar de resultados de presiones arteriales medias más altas. Esto nos deja entonces como conclusión que las compresiones torácicas en el contexto del paciente traumatizado no son la prioridad y que incluso pueden ser deleterias. Entonces, difieran las compresiones, a menos que hay unos escenarios en los que tal vez sí se puedan beneficiar las compresiones torácicas y el algoritmo que generalmente conocemos. Si el paciente presenta historia de síndrome coronario agudo o alguna patología previo al trauma, el mecanismo de trauma no es concordante con una parada cardíaca traumática, o si por ejemplo el paciente presenta solamente trauma cráneoencefálico, entonces probablemente esos pacientes sí se vayan a beneficiar de iniciar compresiones torácicas. Si el paciente presentó un trauma, es presentado en el servicio de urgencias como un trauma, pero tiene ausencia de signos y estigmas de trauma. Y finalmente, pues generalmente, como ya mostré, los ritmos de paro iniciales son los no desfibrilables, pero si de pronto los pacientes presentan de forma inicial o al ingreso ritmos desfibrilables, por ejemplo en ancianos que presentaron trauma de baja cinemática, probablemente la causa del paro cardíaco sea de origen cardiovascular. En este escenario, entonces, podríamos iniciar con las compresiones, pero pues en escenarios bastante específicos. Esto ya lo mencioné sobre las diferencias que hay entre el paro cardíaco, las causas del paro cardíaco traumático y el paro cardíaco médico, pero quería simplemente mencionar algo de lo relacionado con los ritmos de paro que nos encontramos en estos pacientes. Aproximadamente el 40% van a manifestarse con asistolia y casi un 25% con actividad eléctrica sin pulso. Estos son los más frecuentes cuando nos encontramos en el paciente con paro de origen traumático, y como vemos los ritmos desfibrilables, como lo son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, aparecen en un menor porcentaje, pero pues claramente son los de mejor pronóstico. Entonces, a diferencia de las guías, aquí yo no voy a iniciar con presiones, pero similar a las guías, si yo encuentro un ritmo de paro en mi paciente traumatizado desfibrilable, se debe desfibrilar de forma inmediata. Siguiente principio, arregle la ventilación. Aquí vamos a mencionar entonces sobre asegurar vía aérea y la descompresión torácica. Con relación a asegurar la vía aérea, generalmente todos estos pacientes van a recibir FiO2 al 100%, eso es importante mencionarlo. Generalmente los problemas de la vía aérea son funcionales. Esto es importante, ya mencionaremos algo al respecto en la siguiente diapositiva. Si usted decide que requiere intubar la vía aérea del paciente, pues esto va a mejorar la ventilación, se previene la broncoaspiración y nos permite titular el oxígeno para evitar estados de hiperoxia, por ejemplo en pacientes con trauma craneoencefálico. Pacientes en paro no se inducen, no se relajan. Sin embargo, si yo tengo un estado de pseudoactividad eléctrica sin pulso, algunos textos mencionan que puede haber algo de tono muscular, por lo que en este escenario se utiliza el doble setup o el doble de la dosis de relajante muscular por bajo gasto. Y en algunos textos, si yo hago parte de servicios de menor complejidad y yo no logro intubar al paciente, se podrían utilizar dispositivos supraglóticos mientras yo logro realizar todo el manejo del paciente o al menos direccionarlo a una institución de mayor complejidad. Con relación a la descompresión torácica, vimos que es una causa de paro. El neumotórax a tensión es difícil diagnosticarlo si el paciente está en paro cardíaco. Digamos que los tradicionales signos ecográficos que, por ejemplo, nosotros evidenciamos, como el slicing pulmonar, el punto pulmonar, pues en un paciente que no está respirando va a ser difícil de evidenciar. Entonces las guías han definido que en esos pacientes usted considere que tienen un neumotórax o un hemotórax y realice una descompresión bilateral empírica, toracostomías bilaterales. Y además que durante el proceso de reanimación podemos generar un neumotórax, por lo que esta intervención y esta medida pueden evitar el desarrollo de un neumotórax a tensión.
La mayoría de textos hablan de realizar toracostomía abierta como primera medida y usted una vez con el dedo ha logrado incidir en la cavidad pleural, usted puede palpar la expansión pulmonar y esta intervención está sobre la toracostomía convencional, que es con el tubo a tórax, y estas dos intervenciones están sobre la descompresión con aguja. Si usted de pronto no tiene los recursos, no tiene la experticia y solamente tiene cómo descomprimirlo con aguja, pues hágalo, pues es lo que tiene el paciente en paro. Sin embargo, lo ideal es realizar una toracostomía abierta. Hay unas consideraciones, como mencioné, unos problemas funcionales generalmente. Estos suelen mejorar con la tracción mandibular, aspiración de secreciones, cálula de Gödel, obstrucción por la misma lengua. ¿Por qué menciono esto y por qué es importante? Porque si no es lo emergente, asegurarle la vía aérea a mi paciente, pues hay otras intervenciones que requiere de forma más inmediata y que probablemente pueden generarle mejores resultados. Si el paciente está en un contexto periarresto, la intubación puede generar demoras, ocupación del personal, puede generar efectos deleterios hemodinámicos, sobre todo si se administran o alguien decide administrar medicamentos, y si de pronto hay un neumotórax a tensión que yo no he diagnosticado, la presión positiva posterior a la intubación y la ventilación mecánica, pues eso puede empeorar ese neumotórax. Siempre recordar, y esto es en cualquier escenario, los pacientes deberían estar hemodinámicamente en condiciones óptimas para someterlo a la medicación o el proceso de la intubación, por lo que siempre se debe reanimar antes de intubar. Siguiente principio, para el sangrado. Entonces, esta es la causa potencialmente reversible más común y lo mostré, es la principal causa de muerte en el paciente con trauma y tienen como objetivos identificar el foco del sangrado, control temporal de la hemorragia, reposición de volumen intravascular y esto es principalmente transfusión de hemoderivados. Esto lo venimos hablando desde hace mucho tiempo. Hoy en día en la reanimación con cristaloides a 2 manos hemos visto que aumenta los desenlaces adversos del paciente y que la transfusión balanceada de hemoderivados es con lo que se debe reanimar. Entonces, para el control del sangrado, pues hay unas maniobras que son temporales y hay unos procedimientos que son definitivos. Con relación a las maniobras temporales, encontramos la presión manual, alguna herida o alguna zona que esté sangrando, pues se le puede hacer compresión de la zona para detener el sangrado momentáneamente. También hay descritos el uso del torniquete, sobre todo en sangrados de extremidades o periféricos, agentes hemostáticos, en pacientes con politrauma que yo sospeche lesión del anillo pélvico o que el paciente esté sangrando y que yo no encuentre un foco o una zona donde el paciente tenga un sangrado evidente, pues la faja pélvica puede ayudar a reducir el sangrado de los vasos a nivel pélvico. Obviamente el dispositivo REBOA, eso dependiendo de la experticia de cada centro, y ya hablaremos algo de esto, y como una medida salvadora de último minuto, la toracotomía resucitación, que sigue teniendo una alta mortalidad, pero pues ha habido casos bajo las indicaciones específicas donde los pacientes pueden salir del paro con la toracotomía resucitación. Finalmente, procedimientos definitivos, ser llevado a cirugía para control, una cirugía de control daño y pues radiología intervencionista si el problema es uno de los vasos que está sangrando y que se pueda embolizar. Este es un gráfico simplemente para mostrar, hay muchas fuentes de sangrado y cada fuente de sangrado pues tiene una intervención que yo puedo realizar. Aquí habla, por ejemplo, una herida en escalpe. Esas heridas sangran mucho, no nos confiemos con esto porque esos pacientes, si no se controla un sangrado a esta localización, en pacientes que tal vez tengan algo de fragilidad, un sangrado en escalpe los puede llevar a un estado de choque y puede ser una causa que era potencialmente tratable de paro cardíaco en el contexto traumático. Y pues ya todas las posibles zonas de trauma, de tejidos blandos, si es en cuello, si es en cara, si es un hemotórax masivo, si es taponamiento cardíaco, pues absolutamente todas tienen intervenciones específicas que se pueden realizar. Con relación a la toracotomía resucitación, esto es casi que algo de película, generalmente tiene una indicación muy clara
y es el paciente que presenta herida penetrante en tórax y en paciente que ingresa con signos de vida. Hay muchas asociaciones que han sacado como unos criterios que ya vamos a ver rápidamente como criterios para realizar esta toracotomía resucitación. La idea de esta toracotomía se logra principalmente darle manejo al taponamiento cardíaco, aliviando esa obstrucción. Se puede realizar masaje cardíaco directo, se puede realizar compresión aórtica y sirve también en el escenario en que se realice para búsqueda de focos hemorrágicos que no se hayan evidenciado. Más o menos es algo tan bonito como se ve en la imagen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mortalidad en estos pacientes que se llevan a toracotomía de resucitación, generalmente después de corregir todo lo previo que ya hemos corregido, esos pacientes alcanzan una mortalidad mayor al 90%. Y como ustedes pueden ver, en muchas ocasiones son procedimientos que se realizan en el servicio de urgencias y pues esto no está libre de todas las complicaciones que el paciente puede tener. Esto es lo que les mostraba. Hay asociaciones de cirugía de trauma del este, del oeste, mejor dicho, de todos lados, donde generan como una especie de recomendaciones para los pacientes ser llevados a toracotomía de resucitación. La recomendación más fuerte, como se los mencioné, es el paciente sin pulso que se presenta en servicio de urgencias con signos vitales, con signos de vida y que además presentan una lesión torácica penetrante. Ya empiezan entonces a aparecer pues otras recomendaciones condicionales y definitivamente una recomendación en contra es el paciente que no tiene pulso, que se presenta al servicio de urgencias sin signos de vida y que además de eso sufre o que sufrió una lesión contusa. Generalmente esos pacientes tienen muy mal pronóstico y no se benefician de esta intervención tan invasiva. Es de la Sociedad del Oeste. Acá ellos incluyen que el paciente debe tener una herida penetrante con reanimación cardiopulmonar de al menos o que haya sido menor a 15 minutos para poder realizarlo a toracotomía resucitación. Digamos que 15 minutos es el umbral, generalmente después de 15 minutos ya pues esta intervención es bastante fútil. Y pues otras dos recomendaciones de esta guía, realmente es una medida pues como se menciona salvadora y realmente después de corregir todo lo pasado. Cuando hablamos de REBOA, digamos que ha tomado mucha fuerza, sobre todo durante el último tiempo, la idea es realizar una oclusión de la aorta, pero a nivel endovascular. Esto se aplica principalmente para el manejo transitorio. Como manejo transitorio es una medida transitoria del choque hemorrágico severo de sitios no compresibles, principalmente a nivel de la cavidad abdominal y pélvica. Este dispositivo tiene también como objetivo mejorar la poscarga, función cardíaca, mejora la perfusión coronaria y redistribuye la sangre a órganos vitales y pues detiene el sangrado aórtico distal. Como ya mencioné, es una medida transitoria mientras el paciente es llevado a quirófano y pues mientras se realiza el manejo inicial para el control del sangrado. Esta es una imagen de cómo se logra colocar este dispositivo. Hay dos zonas, generalmente la zona 1 para sangrados que ocurren infradiafragmáticos y lo que se conoce como la zona 2 para sangrados a nivel pélvico. Muchas instituciones, por ejemplo, en Cali, Valle del Lili, hemos tenido la oportunidad de compartir la experiencia de nuestros compañeros, son instituciones que son bastante expertas y el paciente de entrada tiene politrauma, tienen acceso a nivel femoral, venoso y arterial, por si llegado el caso requiere este tipo de dispositivo. Requiere mucho de la experticia del centro y pues de contar con los insumos para poder realizar este procedimiento que como menciono es transitorio, pero que ha habido resultados que muestran desenlaces bastante favorables para los pacientes. ¿Cuál es el problema? La evidencia es buena en el paciente con choque hemorrágico, pero en condiciones extremas como por ejemplo el paro cardíaco traumático no hay evidencia sólida. Este es uno de los artículos de pronto que compara la toracotomía de resucitación con el REBOA, publicado en el año 2023, y lo que nos muestra es que cuando hay un sangrado de origen abdominal o pélvico,
y se comparan estas dos intervenciones, pues es un estudio descriptivo, pero que para aliviar, digamos, los problemas epidemiológicos de los estudios descriptivos realiza las comparaciones a través de un score de propensión, vemos cómo cuando comparamos REBOA y toracotomía resucitación, no hay diferencias en los desenlaces. Hay una tendencia a que probablemente la mortalidad tanto en el servicio de urgencias como hospitalaria sea menor en el grupo en los que se coloca este dispositivo. Sin embargo, estadísticamente no hay diferencias y parece ser que a los pacientes les va igual si se realiza una toracotomía de resucitación o si se coloca el REBOA. En este estudio sí, ¿en qué hubo diferencias? En este estudio, los pacientes a los que se les colocó el REBOA tardaron más en lograr la oclusión de la aorta que en aquellos en los que se llevó a toracotomía de resucitación. Como menciono, hay varios estudios, la mayoría descriptivos, si no es todos, donde han buscado comparar REBOA con toracotomía de resucitación, algunos con resultados a favor de REBOA, otros con resultados en contra. Sin embargo, hace falta muchos estudios y sobre todo de mayor poder estadístico. Finalmente, después de corregir todo esto, pues arregle la fisiología, mantener caliente al paciente es indispensable, el paciente va a estar expuesto al ambiente, la pérdida de sangre, la reanimación con líquidos hipotérmicos, van a generar pérdida de calor y recordemos que dentro del diamante de la muerte del paciente de trauma, encontramos que la hipotermia es uno de los factores que puede aumentar la mortalidad en el paciente, que esa es otra de las diferencias del paciente médico, en los que por mucho tiempo incluso se creyó que la hipotermia podría tener mejores desenlaces en el paciente que hacía parada cardíaca. Y la reanimación hemostática, esto no solamente en el paciente que está en paro, sino en el paciente una vez logra retorno a la circulación espontánea, recordemos limitar los cristaloides, la hipotensión permisiva, teniendo en cuenta los escenarios en los que están contraindicados, pacientes neurocríticos o con trauma craneoencefálico, hipertensos crónicos, gestantes o niños y los pacientes con trauma raquimedular, la transfusión balanceada, reposición de calcio, ácido tranexámico, cirugía control de daño, que son, pues, digamos, todas las intervenciones y manejo que se realizan en el paciente con trauma. Una vez desprioricé las compresiones, arreglé la ventilación, para el sangrado, arreglé la fisiología, debemos evaluar si continúo, el paciente sigue en paro cardíaco, si continúo con la reanimación o paro. Entonces, aquí hay unos elementos de cuándo no iniciar o terminar la reanimación. No lo iniciemos si el paciente no tiene signos de vida que lleven más de 15 minutos y si definitivamente presenta lesiones catastróficas o incompatibles con la vida, por ejemplo, un paciente que fue decapitado, pues son situaciones en las que no se debe iniciar la reanimación. Y si el paciente, a pesar de todos los esfuerzos y las intervenciones de las patologías potencialmente tratables, no retorna a circulación espontánea y no tiene signos de vida, o en pacientes que a pesar de todo lo que he hecho no hay contracción cardíaca evidenciada en POCUS, probablemente son pacientes que no se benefician de continuar con el proceso de reanimación. Finalmente, la ecografía de la cabecera del paciente, pues hoy en día la ecografía tiene mucha utilidad en cualquier escenario en el servicio de urgencias. En ese escenario nos puede ayudar a identificar causas potencialmente reversibles, sangrado abdominal mediante un FAS, y con el extendido evidenciar si hay taponamiento cardíaco o hemotórax. Nos puede ayudar a guiar el acceso vascular. Recordemos que en esas condiciones de paro cardíaco los accesos vasculares se vuelven difíciles y principalmente si queremos o pensamos que el paciente se va a beneficiar del dispositivo REBOA para guiar el acceso vascular femoral y pues valorar la contracción miocárdica como signo de vida. Para sobrevida tiene una sensibilidad del 90% con un valor predictivo del 99%, bastante bueno. En trauma penetrante donde tiene mayor rendimiento diagnóstico y pues cae un poco la sensibilidad, pero se mantiene la especificidad a nivel de trauma contuso. Esta es una imagen ecográfica. Vemos ese escaso movimiento a nivel cardíaco, que probablemente en este estado no me genere un pulso y que si yo no verifico, este paciente pueda beneficiarse de intervenciones de reanimación, pero que si yo no verifico, puede pasar como un paciente que está en paro con actividad eléctrica sin pulso y que de pronto deje de reanimar.
Acá también vemos un taponamiento cardíaco en un paciente que presentó un hemopericardio por herida penetrante en corazón, y en este lado un paciente con trauma que se realiza un FAS, vemos líquido libre en cavidad abdominal alrededor del hígado, y también vemos esta imagen que nos sugiere que hay líquido pleural en el contexto de trauma, pues es un hemotórax hasta que no se demuestre lo contrario. Cierro con este algoritmo de la Sociedad de Reanimación Europea, que menciona que si el paciente presenta paro cardíaco, si no es traumático, pues nos vamos a la tradicional reanimación de la AJA, pero si no está en ese escenario médico, sino que sí presenta un paro de origen cardíaco, recordemos, hay que intervenir las posibles causas, como ya mencionamos, control de la hemorragia, asegure la vía aérea y la oxigenación, toracostomías bilaterales. Miremos si se puede mejorar el taponamiento cardíaco por una herida penetrante, y si se va a realizar ese control vascular con REBOA en esos dos escenarios, dependiendo de la experticia, el equipo, y si ya menos de 15 minutos será candidato a una toracotomía de resucitación, coloque la faja pélvica e inicie transfusión de hemoderivados. Con base en todas esas intervenciones, revaloro si el paciente retorna a circulación espontánea. Si lo hace, pues ya será control posparo, y en caso de que no, después de todo lo que he realizado, pues realmente considerar terminar la reanimación. Como conclusiones, hay que cambiar la mentalidad. Definitivamente la reanimación en el paciente con trauma no es fútil. Puede que no sea la mayor proporción de pacientes que van a sobrevivir, pero hay una proporción que va a sobrevivir, y eso es muy importante. Son causas que son potencialmente tratables. Los aspectos que llevan al paro cardíaco en el paciente con trauma difieren del paciente médico, eso hay que tenerlo en cuenta, y la reanimación va orientada a corregir las causas potencialmente corregibles. Se deben diferir las compresiones, como explicamos previamente. Eso era lo que les tenía para hoy. Muchas gracias. Quedo atento a preguntas, dudas, inquietudes. Nuevamente invitarlos a la revisión de todos los miércoles 8 de la noche. La próxima revisión será reanimación en poblaciones especiales, e invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales, YouTube, Instagram y Telegram. Muchas gracias.